Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las mujeres, entre todas las personas, sean hombres, sean niñas, sean jóvenes, sean mujeres. Esto es independientemente de su sexo o de cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en la calle República de Bolivia número 17, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Museo de la Mujer. Por Twitter, @Museo de la Mujer. Por Instagram, @Museo de la Mujer CDMX. Y desde luego a través de nuestra página https://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, que será una conferencia dictada por la doctora Rocío García Rey y que se titula Vindicando a Antonieta Rivas Mercado. Les presento a la doctora García Rey. Es doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Escribe cuento, poesía y ensayo. Diversos artículos académicos han sido difundidos en revistas virtuales y físicas como Sociedad Latinoamericana, Pacarina de Sur y en La Jornada Semanal, por mencionar solo algunas. Sus trabajos han sido incluidos en libros colectivos como Sujeto, Enunciación y Escritura, publicado por la UNAM en 2011, y Educación en América Latina, debates y reflexiones en torno a la Universidad Pública de la Universidad de Buenos Aires, Imago Mundi, Universidad de Guadalajara, en 2011. Su último libro es Deseo, Revolución, de Cisnegro, 2018. La doctora García Rey pertenece a la Federación de Mujeres Universitarias, AC, FEMU, y tiene una columna titulada La nieta de las heroídas en la revista digital La Piraña. La doctora García Rey pertenece al movimiento Poetas del Mundo. Le cedo ahora la palabra a Rocío García Rey, nuestra conferencista de esta tarde. Por favor, doctora. Muchas gracias, maestra Lucía Guzmán. Les doy a todos, a todas la más cordial bienvenida y les agradezco que sean parte de esta reunión esta tarde para hablar un poco sobre Antonieta Rivas Mercado. Y digo un poco a propósito porque pues es evidente que un universo, una vida, un universo de letras, un universo que es la vida de una escritora, pues es imposible abordarlo en una hora, en pocos minutos. Esta charla se orientará, a diferencia de la charla que di en enero, también sobre Antonieta Rivas Mercado. Esta charla se orientará más a al trabajo del rescate de los escritos de Antonieta Rivas Mercado. Esto me parece que es muy importante hacerlo en los espacios de divulgación, en los espacios de difusión, además, claro, de las investigaciones que se están haciendo en diversas universidades,
diversos centros de educación, pero sobre todo, bueno, creo que como parte de la divulgación es fundamental tener bien claro que Antonieta Rivas Mercado, más que ser esto que hemos dicho en otras ocasiones, es el personaje que se reduce a ser mecenas del grupo Ulises, que daría después paso al Teatro Orientación. El grupo Ulises fue un grupo de teatro. Uno de los personajes que estuvo al mando de este grupo Ulises fue nada más y nada menos que Salvador Novo. Antonieta Rivas Mercado hay que ubicarla en este periodo en que las vanguardias artísticas, las vanguardias literarias están en todo su apogeo, no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo. En ese sentido, vamos a entender por qué Antonieta es una mujer vanguardista en muchos sentidos, es una mujer cosmopolita. Además de que vive este tiempo de vanguardias que tienen que ver con el cambio de siglo, hay que considerar que Antonieta Rivas Mercado tuvo la fortuna de viajar desde pequeña con su padre a París, a Francia, claro, pues, pero particularmente el lugar donde quedan asentados es en París, y esos viajes le dan a ella la posibilidad de acercarse, por ejemplo, al idioma francés, de acercarse a esta llamada alta cultura. Entonces, vamos a pasar ahora a la presentación, y voy a ir con base en esta presentación, voy a ir retomando algunos temas que me parecen señeros de rescatar como una invitación para que acudamos a sus textos, para que la veamos no solo como una mecenas, sino como una autora. La invitación, reitero, del día de hoy tiene que ver con eso, con ver a Antonieta Rivas Mercado como una escritora, como una intelectual, no como la mujer snob, no como la mujer, digamos, burguesa, que tiene la posibilidad de... que tiene la posibilidad de financiar grupos culturales, sino a través, vamos a ver ahorita, de algunos fragmentos de textos, vamos a ver que fue incluso una ideóloga en muchos sentidos de la palabra. Fue una mujer que siempre estuvo atenta al momento que vivió, siempre estuvo preocupada por lo que pasaba en términos de política, en términos literarios, desde luego, culturales en general, pero me parece que esto que he dicho, que es una mujer preocupada por los temas políticos, se ha reconocido poco. Entonces hay textos como algunos ensayos que vamos a mencionar posteriormente y que vamos a repasar también posteriormente, que nos van a enseñar cómo hay una Antonieta Rivas Mercado que tiene muy claro por qué no puede, por ejemplo, hablarse de un solo tipo de mujer mexicana. Vamos a encontrar a una Antonieta Rivas Mercado que tiene muy claro también que a las mujeres en general se les ha dejado en el mundo de la pasividad, y que aún cuando han participado muchas mujeres
en esta reciente revolución mexicana, finalmente no han sido vistas, no han sido reivindicadas como debiera ser. Bueno, ¿por qué le puse a la conferencia Vindicando Antonieta Rivas Mercado? Bueno, me parece que debe haber una defensa en términos de colocarla como la verdadera figura que es, la verdadera figura en términos de una intelectual, y esa defensa, que es una vindicación más bien metafórica, tiene que ver con abrir los horizontes de nosotras, de nosotros como lectores, para ver todo el cúmulo de obra que dejó. Este cúmulo de obra que dejó hay que tener claro, pasó por varias manos, algunos textos los recopiló, por ejemplo, Alfonso Reyes, algunos otros los resguardó José Vasconcelos, y tal vez quien tiene más peso en el resguardo de estos textos de Antonieta Rivas Mercado es Néfero, como se le conoce, y muchos textos después fueron guardados o resguardados, mejor dicho, por la Universidad Autónoma de México. Aquí está bien el nombre. Es Ignacio Nieves, quien es mejor conocido como Néfero, quien a la muerte de Rodríguez Lozano, ya ahorita platicaremos de Rodríguez Lozano, pasan algunos cuentos, algunos textos a manos de este hombre. Bueno, vamos a ver que Antonieta Rivas Mercado no solo se llama Antonieta, en realidad su nombre fue María de la Luz Antonieta Rivas Castellanos. Nace con el siglo, pueden verlo en la diapositiva, 1900, y muere pues siendo muy joven, muere como muchos sabemos por mano propia, se suicida en Notre Dame. Y al final pondremos un podcast donde podrán escuchar la narración en voz de una mujer de la última carta que deja. Hay otro nombre que también, que no está aquí anotado, pero que también, digamos, es llevado por Antonieta, que es el nombre de Valeria. No en vano, cuando José Vasconcelos habla de ella en sus escritos, se refiere a ella con el nombre de Valeria y no de Antonieta. Bueno, entonces es esta mujer que nace con el siglo. Aquí una de las fotos quizá más conocidas que tenemos de ella. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí puse el término y el significado de vindicar, que no es lo mismo que reivindicar, que tiene que ver con lo que les decía, es la defensa, o es defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. No es que Antonieta haya sido atacada o que haya sido maltratada en términos reales, pero creo que sí, con el olvido de que fue una mujer intelectual, con el olvido de que fue una escritora,
la hemos como sociedad, como intelectuales, como estudiosos de las letras, como estudiosos de historia, la hemos atacado de una u otra manera su legado tan importante para entender el pensamiento de esta mujer que marca además la ruta de cómo pensaba una mujer que además hay que ver particularmente se relacionó con un cúmulo de grupos que estaban compuestos por hombres, ¿no? Los contemporáneos, el grupo Ulises, y es poca la relación que se conoce de Antonieta con otras intelectuales, otras mujeres de su época. Hay noticias, pero no he podido averiguar con exactitud de que existe una carta, existió en algún momento correspondencia con Gabriela Mistral. Entonces, eso lo tengo como tarea pendiente. Si alguien quiere animarse también a investigar, pues está invitado a investigar acerca de esta carta. Aquí otra fotografía de Antonieta Rivas Mercado. Vean su porte, una figura muy esbelta porque además le ayudó mucho en términos físicos, que desde muy temprana edad, desde niña, estudió ballet, ¿no? Pero bueno, eso como una simple anécdota. Vamos a ver que iba yo a decir por desgracia, pero sería un término tal vez hiperbolizado. Simplemente así sucedió en la historia de las ediciones, en la historia de la cultura. ¿A qué me refiero? Son dos libros con los que Antonieta llega a partir de los años 70 y luego en los 80 del siglo XX. Es con dos libros con los que Antonieta llega al público mexicano. Preguntarán ustedes, ¿dónde veo la desgracia? Bueno, estos libros realzan mucho el papel de Antonieta como escritora de cartas de amor. No en vano, el título de este libro, que fue editado por la Universidad Autónoma Veracruzana, lleva precisamente el título 87 cartas de amor y otros papeles. Fíjense cómo otros papeles, no es ni siquiera otros textos, esos otros papeles eran algunos cuentos y esto hacía que tuviéramos una imagen un tanto reducida de Antonieta Rivas Mercado. Además, en estas 87 cartas de amor que están dirigidas nada más y nada menos al artista plástico, pintor particularmente, homosexual del que se enamoró perdidamente Antonieta Rivas Mercado, que fue Manuel Rodríguez Lozano. Son cartas en las que hay una Antonieta, digamos, pues muy carente de amor. Es una Antonieta que a través de las cartas que escribe denota que hay una carencia afectiva muy fuerte que viene acarreando, hay que aclararlo, a partir de esta orfandad simbólica en la que vive una vez que su madre, cuando ella es muy jovencita, adolescente, pues abandona la familia y es ella la que se tiene que hacer cargo de su familia. Cuando Antonieta se enamora de este personaje, se enamora porque
no es que se enamore por eso, más bien cómo conoce a este hombre. Bueno, lo conoce porque están buscando en algún momento a un maestro que enseñe a pintar a una de sus hermanas. Y bueno, ese maestro con el que dan es nada más y nada menos que Manuel Rodríguez Lozano, y es así como empieza el conocimiento con este pintor. Cuando lo conoce, hay que tomar en cuenta, Antonieta ya tenía a su hijo, ya se había casado, y no quisiera caer mucho en la anécdota que a veces parece que conmueve y estorba el conocimiento, estorba la teoría. No es que quiera dar una clase teórica, pero bueno, ya se había casado y ya estaba separada. Entonces, en ese momento, ella da todo su amor, pide todo el amor a, a este hombre, que pues en ningún momento le puede corresponder. Y hay un texto muy importante que les recomiendo que lean, que es un artículo de Fabián Bradou, que es una de las mujeres que ha estudiado también a este personaje, Antonieta Rivas Mercado. Es un artículo que publicó en la revista Universidad de México. Si ustedes ponen en internet Fabián Bradou, Antonieta Rivas Mercado o Manuel Rodríguez Lozano, aparecerá el artículo. Es un artículo que me parece importante porque da a conocer cómo mientras ella moría de amor, caía en una especie de amor romántico, finalmente incluso cuando ya Antonieta muere, Manuel Rodríguez Lozano se refiere a ella de una manera sumamente fría, sumamente distante, ¿no? Entonces, bueno, muchos dudan que en realidad la haya querido siquiera como amiga. Pero bueno, entonces esa es la parte anecdótica. Volviendo a esta cuestión de los libros que hay. Salió este libro en los 80, pero ya en los años 70, en la colección precisamente CEP 70 de la CEP, apareció un libro que también eran las cartas, se titula Cartas a Manuel Rodríguez Lozano, que también son cartas de amor. Entonces, esos libros, lo que leemos, lo que nos presentan, pues finalmente es con lo que vamos construyendo a un personaje. Y esos libros, pues finalmente presentaron solo una parte, que son, reitero, las cartas, e hicieron que tuviéramos una mirada obtusa, sin querer, de este personaje. Fueron libros después como el de Fabián Bradou, Antonieta, y recientemente los 2 tomos que celebro mucho que hayan salido de esta mujer, Taide Acosta Damas, Antonieta Rivas Mercado, obras en 2 tomos, que podemos conocer. Entonces, la obra cuasi completa de Antonieta Rivas Mercado, desde los diarios, los cuentos, las obras de teatro. Fíjense, tomen en cuenta esto, una escritora que no se conformó con un género. Escribió cuento, escribió teatro, escribió ensayo, escribió crónica, hizo traducciones. Fue una mujer que se mantuvo totalmente ocupada, no solo en esta labor cultural de ver cómo funcionaba el Teatro Ulises o cómo eran editados los libros que ella financió, sino que era una mujer
que daba rienda suelta al bolígrafo y en ese sentido, pues daba rienda suelta a sus ideas. Incluso en sus diarios, si ustedes los revisan, vamos a encontrar una serie de reflexiones políticas, una serie de reflexiones en torno a lo que está pasando en el mundo. No son estos diarios románticos con los que a veces bueno, tenemos esa idea, ¿no? De que los diarios son muy, muy personales. Son diarios que en muchos momentos en ella reflejan lo que está pasando y hace ella una reflexión del acontecer de México. Bueno, miren, gracias a estos libros, son 2 libros de Taide que compiló Taide Acosta Damas, pudimos rescatar lo que aparece, parte de lo que aparece en el acta de nacimiento. ¿Por qué rescato? Porque quiero rescatar esto del acta de nacimiento, porque hoy precisamente lo que conmemoramos pues es el natalicio de esta mujer. Entonces, como pueden leer, dice: en la Ciudad de México, a las 11:40 de la mañana del día 14 de mayo de 1900, ante mí, Wenceslao Briceño, juez del Estado Civil, compareció el ciudadano Antonio Rivas Mercado, de Tepic, de 47 años, fíjense, no era tan joven. Y el padre, casado, arquitecto, vive en la tercera calle de Humboldt, número 717. Esta tercera calle de Humboldt es lo que ahora es la calle de Héroes, donde se encuentra la casa que han restaurado del padre, y que tiene que ver mucho con Antonieta, porque pues ella ahí vivió. Bueno, se presenta este hombre que es su padre, y nos dicen que presentó viva a la niña María de la Luz Antonieta, que nació en dicha casa el día 28 de abril próximo pasado, a las 12 de la noche, hija legítima suya y de su esposa, la señora Matilde Castellanos de México, de 30 años. Vive con su esposo. La niña presentada es nieta por línea paterna de los finados ciudadano Luis Rivas Góngora y señora Leonor Mercado, y por la materna del ciudadano José Castellanos y de su esposa, la señora Luz Haft. Viven en la calle del Portal de Tejada número 13, el primero de Oaxaca. El primero de Oaxaca, abogado, la segunda de Puebla. Bueno, nuestra fuente, como he dicho, es el libro de Taide Acosta Damas, página 49, tomo 2. Esto es lo que viene en el acta de nacimiento, entre otras informaciones. Bueno, entonces es así como presentan viva a Antonieta. Ahora miren, esto es lo que me importa destacar en esta ocasión, cómo podemos en estos libros encontrar ya el pensamiento, la creatividad, la creación, la inventio de Antonieta Rivas Mercado. Algunos textos. Entonces aquí ya rompemos la idea de que solo escribió cartas de amor. 3 cuentos se han podido rescatar: Un espía de buena voluntad, Equilibrio e Incompatibilidad de caracteres. Teatro, Episodio electoral, que tiene que ver mucho con lo que vivió participando en esta campaña electoral de José Vasconcelos.
un drama. El ensayo es muy importante porque fíjense, el ensayo tiene que ver mucho con el tema de las mujeres. Si se dan cuenta, los ensayos que recopila Taira Costa Gama son ensayos que tienen que ver con el tema de las mujeres. En torno a nosotras, que es un libro que critica fuertemente, ya ahorita veremos por qué lo critica, la mujer mexicana, y finalmente ideales de las mujeres, maternidad versus igualdad de derecho. Fíjense los temas, fíjense este tema, por ejemplo, ideales de las mujeres, maternidad versus igualdad de derecho. Es una mujer que se adelanta, pareciera ser, a su tiempo con los temas, con lo que está planteando en sus ensayos. Bueno, estos son solo algunos textos porque vamos a ver que hay fragmentos de novela, que hay prosa varia, que desde luego está su diario y el epistolario que nos da mucha luz de cómo se dan estas relaciones con algunos intelectuales. Un intelectual, de una vez lo diré, que tuvo mucha importancia en la vida de nuestra autora, va a ser nada más y nada menos que Alfonso Reyes. Con Alfonso Reyes va a haber un intercambio epistolar que equivale a un intercambio de ideas y será precisamente este intelectual quien será uno, ya lo he dicho, de los hombres que resguarda su material de escritura. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren, aquí presento de entrada cómo estas formas de pensar quedan plasmadas de una manera muy firme, y son ideas que están plasmadas precisamente en su diario. Entonces es lo que decía, no es un diario donde solamente se esté quejando por los problemas de amor, no es un diario donde esté hablando solamente de cuestiones de enamoramiento, no, son diarios que les sirven para hacer una reflexión del momento que vive. Y miren lo que dice acerca del presente que está viviendo. Hay que ubicar la fecha, 19 de noviembre de 1930. Vean el pensamiento y tomemos en cuenta que será muy poco tiempo el que después, unos meses apenas, pasará para que ella decida suicidarse. Ver la historia y agachar la cabeza, y sin embargo ninguna situación puede ser peor que la actual. Está hablando del callismo, y las conciencias libres claman en el desierto de una época que pide no libertad, sino disciplina, no independencia, sino coordinación. Hay que considerar que tanto Vasconcelos como Antonieta Rivas Mercado, aquí menciono a José Vasconcelos, porque pues finalmente es con él con quien prácticamente termina esta última etapa de su vida. Ellos dos terminan sumamente desencantados de lo que sucede en México, en términos políticos, en términos culturales. Estas ideas y estas propuestas, por ejemplo, que Antonieta quiso traer, o trajo más bien, no solo quiso, trajo a México estas traducciones del teatro de
André Gide, de Jean Cocteau, por ejemplo, se da cuenta al final que no son entendidas, que el público al que se le presentan no es un público, digamos, que esté preparado en términos, digamos, digamos, culturales, tal vez, para no enfrentar, para recibir nuevas propuestas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos con esa diapositiva y con lo que leí, un ejemplo de cómo en realidad le preocupa y le enoja incluso. Después vamos a ver lo que está sucediendo en México. Y lo deja plasmado en muchos textos. Aquí vamos a compartir el final, solo el final, de un cuento que se llama Un espía de buena voluntad. ¿Por qué decidí compartir el final? Porque me parece que en varios textos de Antonieta, entre ellos hay un alter ego de ella que tiene que ver con hablar de la libertad, que tiene que ver con hablar de lo opuesto, que es la opresión, que tiene que ver con asumir que en muchos momentos se ha sentido coartada en cuanto a libertades. Esto va a ser mucho más claro, por ejemplo, en un cuento que se llama Incompatibilidad de caracteres. Pero bueno, vamos a leer cómo termina este cuento, Un espía de buena voluntad. Y vamos a ver si no es a ella a la que han pretendido cortarle el mundo. Bueno, han pretendido cortarme del mundo en esta celda, pero el mundo está en mi mano, en el mapa que siguieron las huestes de Roma, en el avión acerado que brilla como moneda al sol y que cierra sus rutas sobre el universo. Llevo en mi mano cerrada el ritmo preso, en mi mano abierta la fe divina, en mi corazón prendido Monte Sinaí, el altar de Dios, ese gran jugador. Me tienen preso, pero espero que el mundo se reduzca y sea simultáneo ante mis ojos. París, Constantinopla, Tokio, Buenos Aires. Así que los muros de esta celda contengan el universo y sea el confín lejano. Entonces, espía de buena voluntad, tendré que escudriñar solo en mi espíritu inmenso. En varios textos, y bueno, ya sí termina, en varios textos de Antonieta hay una urgencia, por decirlo de alguna manera, de libertad, una urgencia de que haya horizontes más amplios a los que sus personajes, en el caso de los cuentos o en el caso de las obras, horizontes más amplios a los que puedan llegar sus personajes. Entonces, bueno, me parece una forma de extrapolar esta necesidad de libertad que sentía para todos, especialmente no solo para ella, sino, vamos a ver después, para las mujeres, y ya veremos por qué. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren, aquí vamos a leer cómo empieza un ensayo en torno a nosotras.
Hay que aclarar, nos daremos cuenta de eso ahorita que vaya haciendo lectura de esta diapositiva, que es en nosotras, es una obra que está criticando, un libro que está criticando, un libro español de una autora muy reconocida en aquel momento, y esto nos da una gran señal de que no solamente se conformaba con leer esto que mucho se ha pensado, solo leía autores franceses, por ejemplo, ¿no? Se da la tarea de tener, de hacer la lectura de textos de muchas partes del mundo. Aquí quise retomar el inicio, porque es lo que nos da la idea de cómo pensaba ella el acto de escribir, pero el acto de escribir hecho por las mujeres. Las mujeres se han puesto a escribir siempre, a escribir. Siempre hubo algunas que lo hicieron, las excepcionales. Hoy es distinto. Sin esperar a sentir el llamado, dejan correr la pluma a los dedos sobre las teclas y dicen cosas. Bueno, se da cuenta o nos presenta que ha habido ya un cambio y que es un tiempo en el que las mujeres como ella pueden ya tener acceso a la escritura. Y luego pasa a nombrar a esta autora española que es autora de Nosotras, y dice: Margarita Nelken es española, escribe en los periódicos, ha hecho un trabajo sobre la condición de la mujer en su país, ha escrito una novela y acaba de publicar un libro en torno a nosotras. Es ya mucho, quizá demasiado. Y aquí vamos a ver cómo es una lectora muy exigente. El título pretende ser sugestivo, el índice recuerda a un baúl repleto a reventar, son tantos los problemas que abarca, el contenido lamentable, uso del diálogo que no domina, sus interlocutoras son exponentes mediocres. Bueno, y sigue la crítica. Aquí damos la fuente, también es tomado del libro de Taide Acosta Gramas, página 137, tomo 1. Y miren, aquí vemos, antes de leer el texto, una fotografía de la autora de Nosotras, que no le parece a Antonieta Rivas Mercado una buena escritora, por lo menos de este libro que está mencionando. No es creíble que la señora Nelken calle por avaricia, justamente ignora lo único que vale la pena que hubiera dicho. Cuando una mujer escribe sobre problemas femeninos, fíjense, aquí está un poco digamos, lo que equivaldría al arte poética. Cuando una mujer escribe sobre problemas de un estudio autocrítico. Entonces, queda bien claro que para ella sí hay problemas femeninos, que hay una ansia. La mujer, analizada por sí misma, proyectaría luz sobre un oscuro capítulo de la psicología. Leámoslo de nuevo, es muy importante esto. La mujer analizada por sí misma proyectaría luz sobre un oscuro capítulo de psicología. Yo agregaría que de la historia, incluso la esencia de la mujer yace en sus rasgos diferenciales y ella es la única que puede definirlos. ¿Cuándo veremos iniciarse esa labor? Y así termina.
Entonces, esa labor yo creo que es la que en mucho ella está consciente de que debe iniciar y está consciente de que debe darse a conocer además lo que escribe. Porque vamos a decir algo que es importante. Los textos sí se dieron a conocer, no todos, por ejemplo, los diarios, pues no se dieron a conocer, no se publicaron, pero algunos ensayos fueron publicados en la revista que sacaron, pero más bien ella la financió en la revista de los contemporáneos, en la revista que saca Vasconcelos, que ella financia, ella termina financiando todo, también va a salir parte de su obra. Entonces, sí es una mujer que está publicando y que está siendo leída, ¿no? Pero, por desgracia, yo creo que en su momento quedó opaca por este cúmulo de hombres que estaban resonando al lado de ella, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí está señora fotografía ya de sus últimos años con José Vasconcelos. El hecho de que haya habido una derrota electoral y de cómo la haya habido, no ignoramos que mucho se habló de un gran fraude electoral, da pie para que ella escriba una obra que se llama Episodio Electoral. Es una obra corta y vamos a leer lo último que dice. Un personaje que es el teniente dice: sí, pero a esos rotos hay que escarmentarlos una vez por todas para que se les quiten las ganas de andar creyendo que sirven para la política. Se metieron en camisa de 11 varas. Está haciendo el retrato de lo que piensan estos hombres militares, ¿no? El general dice: la política es para nosotros, los revolucionarios, hombres de acción. Pues está demostrando que no quieren que haya un cambio. El teniente, riéndose: aunque a veces tomemos marihuana. Y los puntos suspensivos son de ella. El general le contesta también riéndose: aunque las voces se pierden, acaba de amanecer, un gallo canta. Es así como termina su episodio electoral, que da cuenta de cómo finalmente hay una terrible división en cuanto a quién le pertenece el poder político. Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hay un libro del que da cuenta un artículo del 2009 que publicó La Jornada. Este libro, que sería muy importante leer, nos da la visión más amplia de una Antonieta totalmente involucrada en la vida política, totalmente involucrada en los avatares del poder y de este poder finalmente al que no dejan llegar a Vasconcelos. Bueno,
Esto se supone está en el diario de Burdeos. La fecha es 1 de enero de 1931. Recuerden que ella se suicida un mes después, en febrero. Entonces, hay que entender que ella cayó en una terrible depresión, porque veamos que aquí ella habla pues casi con alegría de lo que ha hecho. Dice: acabo de terminar la democracia en bancarrota. No sé qué valor pueda tener. Sé que me he liberado. He comenzado a ordenar la cuarta parte que llamo perspectivas, documentos, etc. Queda por hacer la revolución, apunte final. El momento creador se ha consumado. Ya estoy dispuesta para valorar a la novela. Ella hace un fragmento de novela. Sí tiene un fragmento. No terminó la novela, pero aquí como nota, de una vez les digo, sí empezó una novela. Tengo la impresión de quien ha cortado una brecha en la maleza. Abrí camino, después podré andar con paso largo y flexible. Está viendo el futuro y, sin embargo, un mes después cae en una fuerte depresión que la lleva a la muerte. Aquí otra foto muy conocida de ella, ya sin sombrero, como la hemos visto en otras fotografías. Y vean cómo es una mujer de vanguardia, y esto se ve incluso porque no es la típica mujer que tiene el cabello largo. Es esta mujer que se atreve ya incluso a romper con el estereotipo y trae el cabello corto, ¿no? Algo que podría parecernos insignificante en estos tiempos, pero que en aquellos tiempos, incluso como anécdota histórica, hay que decir que incluso en los periódicos de los años 20, que llegué a revisar por otras cuestiones, había varias notas en las que las mujeres denunciaban a sus esposos porque las habían golpeado una vez de que se habían cortado el cabello a la voz. Entonces, eso es algo que debemos también considerar en términos de época. Bueno, ¿y qué más podremos decir acerca de esta publicación? Miren aquí la fotografía del gran Alfonso Reyes, con quien les digo que mantuvo una relación epistolar. Fíjense, la democracia en bancarrota, esto de acuerdo con la nota de la jornada, aparecerá editado en Europa en 1931, el año en que muere, con este título de polémica y de batalla, Democracia en bancarrota, que se dio a conocer en Madrid en el número 91, año 9, correspondiente al mes de noviembre de 1930, de la Revista Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes, toda una revista con una gran tradición, hay que decirlo. Si bien dicha revista era apenas un boletín de unas cuantas páginas, el que la acuosidad de Alfonso Reyes resguardó en su archivo con otros recortes periodísticos y cartas de Antonieta. Algo que llama la atención es que también, finalmente, quienes guardan los textos de Antonieta, son hombres, son los pintores, es el político, intelectual, maestro de América, José Vasconcelos, es este gran escritor y filólogo Alfonso
Reyes es secretario, mejor conocido como Néfero, Ignacio Nieves. Estamos en un mundo de hombres. Creo que aquí termina la presentación, pero sí, aquí termina. Entonces vamos a ver. Voy a compartir con ustedes un fragmento para que tengamos una idea más clara de cómo está pensando ella lo que llama la mujer mexicana. Este ensayo, hay que decirlo, aparece publicado por primera vez en Obras Completas de Antonieta Rivas Mercado, cuya edición estuvo a cargo de otro estudioso de ella, que fue Luis Mario Schneider. Bueno, la mujer mexicana. Es importante decir que empieza con un epígrafe que dice lo siguiente: el hombre hace la historia, la mujer hace al hombre. Gregorio Marañón. Quien quiera que intente encontrar en nuestro pintoresco medio social un tipo representativo de mujer mexicana, fracasará. La mujer mexicana no existe. Esto se explica fácilmente. Como nación hemos sufrido influencias varias, desde la española, a la cual debemos ser, hasta la norteamericana, habiendo pasado a la francesa. El sedimento de estas pruebas depositados sobre un fondo indígena no se ha fundido aún. Mujeres hay que por su traje y costumbres parecen arrancadas de medios europeos, ya español, ya francés. Otras sufren el contagio norteamericano, adoptando desde el corte, fíjense lo que les decía, desde el corte de pelo hasta la manera de divertirse. Y la mujer indígena vive tal como cuando los conquistadores establecieron el reino de la Nueva España. En México todo se está haciendo. Fíjense, esto es importante. En México todo se está haciendo. No hay que buscar en él todavía un tipo general de mujer. Este corresponderá al momento histórico en que todas las manifestaciones nacionales sean fisionómicamente nuestras. Me salto y quiero leer este párrafo porque menciona al grupo que ella llama feministas. Las mexicanas no actúan y ni siquiera en el campo de la filantropía demuestran una actividad digna de mención. Bien es cierto que el fermento revolucionario de 1910 hizo brotar mujeres que apasionadamente se dieron a aquella causa, pero su labor no fue constructiva, sino sentimental. Sirvieron de propagandistas, fueron agitadoras, muchas veces admirables por su entereza, pero desempeñando siempre un papel secundario. La derrota de esas mujeres, quienes formaron núcleos llamados feministas, está escrita en la Constitución que ahora nos rige. Pues ni siquiera se hicieron oír cuando se estaban elaborando las leyes nuevas que habían de afectar a la mujer y al niño. El criterio de la legislación de 1917 es puramente masculino. En México se ha dado el mismo fenómeno que en los demás países latinos. Esta es la intención. No hay feminismo. Gerto Sajón no prendió en nuestro medio. Y sigue, pero los voy a dejar, como se dice comúnmente, picados para que terminen ustedes de leer el ensayo y lo analicen. Vamos, por último, a escuchar una carta señora, porque es la última que ella escribe, y es donde da cuenta de que ha tomado la decisión de suicidarse.
como sabemos, se suicida en la Catedral de Notre Dame, pero además de que habla de su suicidio, de que habla de que ha tomado la decisión de acabar con su vida, hay una mención muy importante que tiene que ver con hacer una gran crítica a las circunstancias políticas que México estaba viviendo. Entonces, voy a pedir, por favor, si pueden compartir el audio. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Veas. Comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes escucharlos en el capítulo 26 de historiografiamexicana.com. Diario, París, 1931. Escribe Antonieta Rivas Mercado. He decidido acabar. No lo haré aquí en el hotel para no comprometer a los que me han ayudado. Anoche vino a dejarme hasta la puerta y en su propio coche, Arturo. No parecía tomar en serio la afirmación que le hice de estar decidida a matarme a fin de que mi hijo vuelva a su padre, que lo educará según las costumbres de su familia burguesa. Pobre Arturo. Soportó que le hiciera los más duros reproches. ¿Cómo podía ser que un hombre como él, tan decente en lo personal, se mantuviera al servicio de la pandilla de miserables que forman el gobierno de calles en México? Por cierto que salí del consulado presa de gran agitación. Se hallaban allí y se apresuraron a saludarme dos de nuestros famosos compositores populares, Tata no sé cuántos y el otro también célebre. Partían también para México y se felicitaban de que pudiésemos ser compañeros de viaje. «Tan chulo nuestro México», dijeron. En ese momento perdí la calma y prorrumpí casi en insultos. «Tan puerco», les dije, «tan puerco como todos los que ven con indiferencia aquella situación. ¿Qué no les da asco? ¿Que ya se acabaron los hombres?» Por mi parte, a mí me dan náuseas pensar que he de volver a mirar las caras de todos aquellos rufianes sin ponerles el puño en el rostro. Lo mejor es lo que tengo decidido. Será mañana sin falta. Ya está en mi poder la pistola que saqué de entre los libros del baúl de Vasconcelos. Es la que lo acompañó en toda la gira electoral. No la usaré, me dijo alguna vez, sino para reprender alguna agresión personal, para evitar algún vejamen. Es bueno que no haya tenido necesidad de ella. Pobre, le va a doler cuando sepa que me estaba reservado a mí el usarla. En lo íntimo, me va a reprochar que no le acompañara hasta el fin. Él tiene fuerzas para esperar en actitud de combate. En realidad es inexpugnable, acaso porque siempre cuenta de antemano con el fracaso. Por eso no se doblega, sigue adelante. Me duele dejarlo. Se va a sentir herido, estoy por decir traicionado. Pero le pasará pronto y me perdonará y acaso hasta sienta algún alivio allá en lo profundo. Al fin y al cabo, seré un peso menos en su carga que es gigantesca. No me necesita. Él mismo lo dijo cuando hablamos largo la noche de nuestro reencuentro aquí en esta misma habitación. En lo más animado del diálogo pregunté: «Dime si de verdad tienes necesidad de mí». No sé si presintiendo mi desesperación o por exceso de sinceridad, reflexionó y repuso: «Ningún alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que de Dios. Cada uno tiene su destino ligado
solo con el Creador. No cabe duda que su fuerza es su fe. Sus debilidades sexuales no lo dominan. Se entrega con naturalidad. A ratos me parece que soy su obsesión, pero luego siento que podría prescindir de mí de un modo total. A menudo cae en goces un tanto pueriles, como el gusto con que visita una bodega de vinos portugueses, se hace servir 1 o 2 copas, contempla el vino a trasluz, hace que todos lo bebamos y a poco se levanta y se olvida. Se diría que la sensación no penetra más allá de su corteza. En el fondo, ¿qué es lo que quiere? ¿Pero acaso algún hombre sabe de verdad lo que quiere? Solo los santos. Pero él es apenas un santo malogrado. A veces me recuerda la frase de León Bloy: el mayor dolor del hombre es el dolor de no haber sido un santo. En él hay algo de la asceta y un sedimento de misticismo. Los sucesos y las cosas le rozan, pero no lo penetran. Imagino sus reflexiones en caso de que cayera en sus manos una de las cartas que me ha estado mandando el oficial aquel del barco. Insiste en que le otorgue otra cita de plena sensualidad. No me arrepiento de lo que hice, pero no le he contestado. ¿Le dolería verdaderamente a Vasconcelos saber lo que pasó? Cierto que en aquel momento nos hallábamos distanciados. Me causó enojo que no me llamara a La Habana. El oficial de Marras es un macho hermoso, acostumbrado a causar placer. Presiento, sin embargo, que allá en el fondo tendría que darse cuenta de que una traición de la carne en nada altera la identidad de 2 almas. Por otra parte, estoy segura de que él no volverá a sentirse ligado con nadie tan íntimamente como lo ha estado conmigo. Sé que no renegará de mí, ni siquiera con motivo de mi suicidio, y eso que él no es del tipo que se suicida. Por lo pronto, al saber lo que he hecho, se enfurecerá. Solo más tarde, mucho más tarde, comprenderá que es mejor para mi hijo y para él mismo. Entonces se enternecerá y no podrá olvidarme jamás. Me llevará incrustada en su corazón hasta la hora de su muerte. Ya tengo escrita la carta que dirijo a Arturo reiterándole el encargo de que recoja a mi hijo y lo mande a México. No quiero mezclar en nada de esto a Vasconcelos. Quiero evitar el escándalo. Sabrá lo que he hecho por aviso de Arturo. Le va a parecer increíble. Hace poco me dijo que una madre que ha luchado tanto por conservar a su hijo no se va a matar dejándolo solo, porque de paso perdería el pleito. Mi hijo. No quiero pensar más en él. Le dirán que estoy enferma, en un sanatorio, y su padre inmediatamente mandará a recogerlo. Es mejor para el futuro de mi hijo. Le quedará de mí solo el recuerdo de una infinita ternura. No puedo más. La cabeza me estalla. No puedo dormir. Mañana, a estas horas, todo habrá concluido. Es mejor así. Hölderlin tenía razón. Vasconcelos nunca quiso que le leyera a Hölderlin. No es de su temperamento, y lo adivinó. Terminaré mirando a Jesús, frente a su imagen crucificado. Ya tengo apartado el sitio en una banca que mira al altar del crucificado en Notre Dame. Me sentaré para tener la fuerza de disparar, pero antes será preciso que disimule. Voy a bañarme porque ya empieza a clarear. Después del desayuno, todos iremos a la fotografía para recoger los retratos del pasaporte. Luego, con el pretexto de irme al consulado
que él no visita, lo dejaré esperándome en un café de la avenida. Se quedará con De Ambrosis, acompañándolo. No quiero que esté solo cuando le llegue la noticia. Muy bien, pues esa fue la última carta. Y bueno, las últimas disposiciones de Rivas Mercado es precisamente que le manden un cable a su esposo, Vlad, y a su hermano para que recojan a su hijo. El esposo o ex esposo Albert Blythe vivía en Allende 2, Tlalpan. Su hermano en aquel momento, Mario Rivas Mercado, vivía en San Juan de Letrán, número 6, y su hijo estaba en Burdeos, número 27, con la familia Lavín. Finalmente, pues prácticamente fue enterrada en una fosa común. A otro día sale una noticia que dice Notre Dame profanada, se suicida allí una dama mexicana. Y es así como termina la vida física de Antonieta Rivas Mercado, pero creo que el gran trabajo está en no dejarla en el olvido y en seguir o en empezar, a lo mejor no lo han hecho, leyendo sus textos y asumiéndola como una intelectual, como una ideóloga, que es como la he querido presentar el día de hoy, con estos fragmentos de textos que he compartido. Aquí concluiría mi participación. No sé si hay algunos comentarios, preguntas. Sí, así es, doctora García Rey. Tenemos muchas preguntas, muchas felicitaciones. Primero la mía. Muchísimas gracias por haber hablado de Antonieta Rivas Mercado. Gracias. A preguntas. Jorge Chávez dice, ¿hay alguna incongruencia entre ser feminista y al mismo tiempo la posición de entrega absoluta con que parece que vivió en torno a Vasconcelos? Otra más, donde se pueden encontrar todo su libro de cartas y cómo se pueden leer. Y también de Jorge Chávez, que si hay alguna lista que pudiera compartir, doctora, de todos los libros y de todo lo que se debe leer. También, en cuanto a preguntas, está una que es muy importante, hablar sobre el ángel de la independencia, la columna de la independencia y el ángel es ella, o es su cara la que está en el ángel. Y sí hay comentarios, por ejemplo, que efectivamente hay muchos Méxicos, hay muchas mujeres, por lo tanto, muchas mujeres mexicanas. Yo personalmente tengo una que es ¿en qué años colaboró en El Sol, el periódico, el diario El Sol en Madrid? Si quiere, y si quiere las otros saludos y comentarios de una vez. Si quiere de una vez y ya al final... Ya las preguntas.
Muy bien. Sí. Hay saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, de Monterrey, Nuevo León, de Oaxaca, de Guerrero Negro, Baja California Sur, de Jalapa, Veracruz. Irma Irene Ramírez Flores dice que saludos y felicidades a la doctora Rocío García Rey. Cristina San, felicidades por la ponencia. Adelina Vázquez Martínez, muchas gracias al Museo de la Mujer, a la ponente, por obsequiarnos tan espléndida tarde que nos ha permitido incrementar el conocimiento respecto a una extraordinaria mujer mexicana, otra más de las que se han presentado en el museo, de la cual no habíamos volcado una obligada mirada. De Nelly Prieto Mendoza, muchas gracias por hablar de Antonieta Rivas Mercado. A Maggie Morán le encanta la novela A la sombra del ángel, y de ahí fue que se interesó por Antonieta Rivas Mercado. Laura Ramos, y dice que fue una gran creadora, Antonieta. Lulú Ruiz Pavón murió muy joven, creía que había fallecido de más edad. Dejó frutos, sin duda. Y gracias desde Villahermosa, Tabasco. Laura Ramos, gracias, doctora, porque en cada una de sus ponencias sobre Antonieta destaca aspectos diferentes de su obra y de su vida. Carmen Robles Gil da las gracias, y Zaida de Leo, todo es un lujo, todo un lujo escucharla, doctora. Muchas gracias. Una última pregunta que va llegando en este momento de Ceci Albarrán. ¿Dónde están sus restos? ¿Quedaron en una fosa común? ¿Están enterrados en México, en París? ¿En dónde? Bueno, pues son muchos comentarios, muchas preguntas. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, maestra Lucía Guzmán. En primer lugar, agradezco los saludos, las felicitaciones. Este es un trabajo, estas charlas que me invitan a dar aquí en nuestro museo. Las doy con mucho amor, con un gran convencimiento por compartir y pagar de esta manera lo que he aprendido a lo largo de la vida en nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM, y es una manera de retribuir compartiendo con ustedes. En la UNAM aprendí a leer, aprendí a investigar, y ahora pues me toca ser privilegiada al compartir lo que he aprendido. Bueno, con respecto a esto de la primera pregunta, de si hay algo que sea incompatible entre ser feminista y la entrega de Vasconcelos, primero que nada hay que aclarar que Antonieta estaba en un proceso de búsqueda, en un proceso de emancipación, que vivía este proceso de emancipación que muchas mujeres de principios de siglos estaban experimentando, y en ese sentido hay que considerar lo que ella misma dijo: no se asume como feminista, se asume como una mujer de brega, se asume como una mujer intelectual, y se asume, hay que decirlo, y eso lo escuchamos de manera muy clara en el podcast que hicieron favor de transmitir, se asume incluso como una mujer entregada al deseo, al placer. Entonces, yo creo que esa libertad de la que habla en sus cuentos, particularmente en el cuento que compartí, nos da la pista para entender esta entrega a Vasconcelos, que era una entrega al mismo tiempo por una causa política y una entrega en términos, pues digamos, amorosos. Ahora, con respecto a las obras donde se pueden encontrar, pues varias librerías. Yo conseguí estos 2 tomos, que son los que recomiendo y que son los que existen ahora para consultar sus cuentos, sus obras de teatro, sus ensayos, sus diarios.
Yo los conseguí en Gandhi, son dos tomos. Aquí está, digamos, con respecto a esta lista que me pedían, pues aquí están las obras que publicó y que lograron ser rescatadas. Son 2 tomos, eso sí no están tan baratitos, pero bueno, sí existen, ¿no? Que es importante, pues. ¿Cómo leer? Bueno, yo creo que aquí el gusto es en lo que va, el gusto como lector o como lectoras, lectores, es lo que va a guiarnos. A lo mejor nos atrae primero leer cuento, a lo mejor primero leer teatro. Yo diría que en este sentido, para llegar a Antonieta, se dejen llevar por ver qué es lo que más les atrae una vez que revisen el prólogo, una vez que revisen incluso el índice. Ahora, con respecto a su participación en El Sol, si no me equivoco, ya fue a fines de los años 20, cuando ella participa. ¿Qué otra pregunta había? Creo que esas eran todas las a la de sus restos se encuentran, sí, fueron enterrados vilmente y no son pocas mujeres. Ahí está Camille Claudel, la francesa, que fue una gran escultora y que finalmente fue opacada por Rodin. Sí, como muchas mujeres finalmente terminan en la fosa común, en el caso de ella, en París particularmente, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo, porque mientras hemos construido un país en el que los hombres merecen ser héroes, las mujeres que desde que en vida son heroínas, como Antonieta Rivas Mercado, terminan siendo pateadas de alguna manera y olvidadas, ¿no? Olvidadas en este sentido de que, lo he dicho mucho, no conocemos sus obras, la dejamos solamente como la mecenas, la dejamos solamente como la mujer rica, como la mujer estampada a la sombra de un ángel, y no vamos más allá de ella como mujer de su tiempo. Además, hay que pensar que en ese momento no tenía dinero ni ella ni Vasconcelos. En realidad, Vasconcelos es quien se guarece en términos monetarios en ella. Ninguno de los dos tiene dinero, entonces no hay dinero para hacer un traslado de cuerpo. En ese momento, el gobierno que está en México, gobernando en México, pues desde luego veía como una gran enemiga a Antonieta. No se iba a preocupar, ni era la visión que tenemos ahora de ella, para trasladar los restos y ocuparse aquí. El ex esposo, desde muy pronto, dio trazas, digamos, de que Antonieta no le importaba, de que en realidad no la amaba. Entonces, pues nadie en realidad se preocupó de trasladar los restos, de trasladar el cuerpo. Así es como terminan, por desgracia, siendo olvidadas muchas heroínas, y por eso no podemos terminar de construir ni siquiera de pensar en una historia matre. Pensamos siempre en la historia patria, y la historia matre se queda inhumada. Sí. Bueno, esto desde luego da respuesta también a Raquel Camacho, que precisamente preguntaba a qué se atribuía el que se haya quedado en el olvido la figura de Antonieta. Entonces, no es la única que ha estado en el olvido, pero esta actitud que había,
bueno, la tradición de ese momento no permitía que salieran a la luz, eso se podría decir. Y es interesante, ¿verdad?, que sin embargo tenía esta doble forma de ser, porque por un lado era muy religiosa y por el otro lado, sin embargo, ella lo que hace es suicidarse dentro de una catedral y a los pies del altar, a los pies de, bueno, lo que ahora es el altar a la Virgen de Guadalupe en Notre Dame. Entonces, pero con la pistola de su amante. Entonces es una, bueno, todo se enlaza ahí. Es una persona muy especial, debo decir. Así es, todo un personaje complejo. No fue una mujer, digamos, tradicional, fue una mujer que rompió en muchos sentidos los moldes, y fue una mujer que yo diría, en cuanto a pensamiento, no había muchos hombres intelectuales y habría que hacer una búsqueda de mujeres que pudieran estar en ese momento, digamos, haciendo un diálogo con ella con respecto a lo que pensaba, por ejemplo, de lo que dijimos, de cómo veía ella la situación de las mujeres. Yo tengo la sensación de que se sintió sola durante mucho tiempo en este periplo intelectual, en este periplo cultural. No había mucha gente con la cual en realidad pudiera dialogar, con todo lo que implica el diálogo intelectual, incluido el mismo Vasconcelos. Eso diría. Una última pregunta. ¿Hay algún género literario en el que ella destaque mejor? Las obras de teatro son mejores que sus cuentos, que su prosa. Podríamos decir que en eso destaca. Las cartas, ¿o qué? Yo creo que no podemos hacer una comparación, y en este sentido no podemos decir en qué destaca más, si en el cuento, en el teatro. En el ensayo es muy clara, muy limpia en su prosa, pero no podemos decirlo porque ella misma está como autora haciendo una reinvención de la escritura. Acuérdense de lo que les decía yo, son los años de vanguardia, son los años en los que ella se ha nutrido mucho de literatura francesa, de otras partes del mundo, y en muchos sentidos, por ejemplo, en el cuento, quiere experimentar, ¿no? Entonces, a lo mejor no va a ser un cuento tradicional, un cuento a la manera de, como decía Quiroga, que debía de ser un cuento. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar los textos de Antonieta Rivas Mercado como textos de vanguardia que tratan de dar desde otra perspectiva de una creación innovadora, lo que está pensando, lo que está aconteciendo, lo que está imaginando. No aconsejaría yo comparar en este caso propio de Antonieta, no aconsejaría comparar qué es mejor, ¿no? Yo aconsejaría ir a la obra y rescatar que aún con sus crisis nerviosas que padeció en muchos momentos, fue una mujer que no dejó nunca de escribir. ¿Y qué pasó con el Ángel de la Independencia? Quedó pendiente. El Ángel de la Independencia, sí, pues precisamente voy a leer
con lo que inicia la presentación Taide Acosta Gamas, que puede dar un poco más de luz y puede invitarlos incluso a leer Los años de Laura Díaz de Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz. Laura Díaz vio la caída del ángel y quién sabe por qué pensó que no era tal ángel. Era la señorita Antonieta Rivas Mercado, que míticamente posó para el escultor Enrique Alciat, sin imaginar un día que su bella efigie, su cuerpo entero, iban a caer hechos pedazos al pie de la esbelta columna conmemorativa. Está hablando de este temblor que fue muy conocido, muy padecido desde luego en los años 50, cuando cae el ángel y tiene que haber una reconstrucción. Entonces, sí, efectivamente, ella es el modelo, o la modelo, mejor dicho, de este ángel de la independencia, que bueno, después se reconstruyó, pero que originalmente sí tiene que ver pues con que ella fue la modelo. Pues muchísimas gracias. No hay más preguntas, no hay algún otro comentario. Para entonces poderle agradecer nuevamente a la doctora García Rey y entregarle un reconocimiento, al menos virtual, por estas circunstancias, que dice así: el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Rocío García Rey, de FEMU, por la conferencia sobre Antonieta Rivas Mercado, 1900 a 1931, en conmemoración a su natalicio. 28 de abril de 2021, atentamente, doctora Patricia Galeana, directora del museo. Pues muchas felicidades, se le hará llegar por correo electrónico y en algún momento lo tendrá físicamente en sus manos. Muchas gracias. No, al contrario, a usted, a todos y a todas quienes nos acompañaron. Hubo, bueno, más de 30 personas que estuvieron en esta bella conferencia que nos invita a leer todo lo que escribió Antonieta Rivas Mercado y desde luego, pues estaremos pendientes de la siguiente conferencia que la doctora García Rey dará en el museo y que espero será muy pronto. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias al Museo de la Mujer y a todo su personal, muy amables siempre, muy atentos, y nuevamente felicidades, doctora García Rey. Muchas gracias, gracias a todos y a todas.